Buenas tardes. Es para mí un verdadero honor estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Agradezco profundamente a los organizadores del curso su invitación, muy en especial al doctor Abdo y al doctor Bernal, que siempre me tienen en consideración para estar con ustedes. El día de hoy, curiosamente, me toca hablar de un tema muy frecuente. Casi siempre, como decimos nosotros, nos ponen a bailar con la más fea, no sé por qué. Siempre me tocan temas muy extraños, pero hoy nos toca hablar de un tema extremadamente frecuente en gastroenterología, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágica, que junto con el intestino irritable, con la que comparte muchas de los aspectos, constituyen probablemente la causa más frecuente de consulta, al menos a nivel de gastroenterología, y una muy buena parte de la consulta del médico general. Obviamente hablar de todos los aspectos de enfermedad por reflujo es imposible en una hora, sin embargo voy a tratar de dar un panorama que les sea de utilidad a ustedes de qué hacer con un paciente que tiene manifestaciones de enfermedad por reflujo. Creo que esto es un complot. Ya ven, como alguien dijo por ahí, no me va a dar tiempo. Ya no me voy a quejar del tiempo porque luego dicen muchas cosas. Ok, entonces vamos a comenzar. La enfermedad por reflujo, abreviada como ERGE, que así la conocemos, es una de las enfermedades más comunes del aparato digestivo, probablemente solo superada por el intestino irritable. Sin embargo, comparte muchas de los aspectos del intestino irritable y muy frecuentemente se asocia incluso con intestino irritable. Se considera que hasta un tercio de la población general consume antiácidos o algunos fármacos para disminuir la acidez, y la mayoría de las veces por automedicación. Si nosotros vamos a cualquiera de las casas de nuestros pacientes, seguramente que vamos a encontrar algún medicamento que disminuya la acidez y constituye uno de los productos que más se venden en el mercado libre. Se calcula, como decíamos, que aproximadamente el 75% de la consulta que nosotros damos en gastroenterología está dada por la enfermedad por reflujo. De hecho, los gastroenterólogos todos los días le prendemos una veladora a esta enfermedad para que no se nos acabe y podamos seguir comiendo y viniendo con ustedes. El reflujo por sí mismo no es patológico. El reflujo es un evento habitual. Todos los días tenemos aproximadamente 40, 50 eventos de reflujo y ni cuenta nos damos. Hoy hemos tenido todos nosotros unos 20, 30 eventos de reflujo y no nos va a causar ninguna sintomatología ni ninguna alteración si este reflujo es de poca intensidad, de corta duración, y sobre todo la concentración de lo que está refluyendo es bajo, y lo más importante, si tenemos mecanismos de defensa adecuados. Vamos a considerarlo entonces como una enfermedad cuando va a afectar la calidad de vida del paciente. Y de hecho la definición de enfermedad por reflujo está basada en el consenso de Montreal, en donde considera que un paciente tiene enfermedad por reflujo cuando se desarrolla sintomatología porque los contenidos del estómago regresan ya sea al esófago o a las vías aéreas superiores y ocasiona problemas al paciente, o bien lleva como consecuencia ciertas complicaciones que vamos a ver. En cuanto a la fisiopatología, esta es muy sencilla. Se produce por la incapacidad del esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo del contenido gástrico tanto al esófago como a las vías aéreas. Normalmente debería ocurrir esto, sin embargo el reflujo se presenta y puede llegar no solo al esófago, sino a las vías aéreas, incluso a la boca. El esfínter esofágico inferior, recuerden ustedes, que se encuentra en esta zona, no es un verdadero esfínter, es simplemente una zona de mayor presión, que la función que tiene principalmente es evitar el reflujo de contenido, sobre todo líquido y también sólido, hacia las partes superiores. Y está influenciado por muy diferentes factores. Uno de los más importantes es el factor anatómico. El esófago es un tubo que está sometido a un cambio de presión. Por un lado, tenemos la presión del tórax, que es una presión negativa, y la presión del abdomen, que es una presión positiva. Si un tubo lo sometemos a este cambio de presión, se va a colapsar y se va a mantener cerrado. La presión normal del esfínter esofágico inferior es de 15 a 25 milímetros de mercurio en condiciones de reposo. Para que esto pueda funcionar, necesitamos tener un segmento del esófago dentro de la cavidad abdominal. Si todo el esófago está en el tórax, como ocurre en una hernia, esa diferencia de presión ya no puede cerrarnos el esófago.
Necesitamos tener además un ligamento frenoesofágico que se encuentra en esta zona, es esta membrana que está aquí, que mantiene una parte del esófago dentro de la cavidad abdominal. Tenemos obviamente la crura diafragmática, formado por los pilares del diafragma, que si están muy amplios permiten que el estómago se vaya hacia arriba. Y el ángulo de His, que está formado por la pared del esófago y el fondo gástrico. Cuando el fondo gástrico se llena, se recarga sobre el esófago y lo cierra. Si ese ángulo, que normalmente debería ser agudo, se vuelve un ángulo recto o un ángulo mayor de 90 grados, pues entonces se pierde esta capacidad. Es decir, son varios elementos anatómicos que me están dando la continencia en ese esfínter esofágico inferior, que anatómicamente pues no tiene un comportamiento realmente de esfínter. Y tenemos mecanismos de limpieza. Decíamos que el reflujo es algo normal, pero cuando el ácido regresa al esófago, empieza una serie de movimientos peristálticos que llamamos ondas peristálticas secundarias, que tienen como finalidad que este ácido que regresó vaya nuevamente al estómago. En algunos pacientes que tienen una peristalsis disminuida, puede ser que no tengan un reflujo muy importante, pero el ácido se queda más tiempo en contacto con la mucosa y eso me puede provocar sintomatología. Esta peristalsis, cuando nosotros dormimos, desaparece. Por eso la sintomatología en el paciente que tiene enfermedad por reflujo habitualmente es más frecuente en la noche, porque perdemos este mecanismo de defensa. Otro mecanismo importante es la producción de saliva. Todos los días producimos aproximadamente 2 litros de saliva, entre 1 litro y 2 litros de saliva, y esta saliva, que tiene un pH alcalino, va a barrer como una cascada este ácido que está regresando y lo va a llevar nuevamente hasta el estómago. En los pacientes que tienen disminución de la producción de saliva, o bien cuando dormimos, que también disminuye mucho la producción de saliva, se pierde este mecanismo de defensa. Y luego tenemos el efecto de la gravedad. Cuando nosotros estamos de pie, el ácido se queda en este sitio. Y a menos, como decía un maestro mío, que sea un ácido cirquero, pues no va a subir contra la gravedad. Cuando nosotros nos acostamos, perdemos la gravedad y el ácido puede regresar. Esos son mecanismos de defensa muy importantes que, aunque tengamos reflujo, no nos va a condicionar ninguna sintomatología si estos mecanismos funcionan en forma adecuada. Pero el esfínter esofágico inferior está sujeto también a diferentes acciones por hormonas y por algunas otras sustancias. Aquí tenemos todas estas hormonas, ven ustedes, la gastrina, la motilina, bombecina, todas estas incrementan la presión del esfínter esofágico inferior. En cambio, estas que están aquí, sobre todo la colecistoquinina, es muy frecuente que disminuya la presión del esfínter esofágico inferior. Y eso explica por qué a veces algunos pacientes que tienen litiasis vesicular, donde la vesícula no funciona en forma adecuada, son pacientes que tienen niveles de colecistoquinina muy altos y también tienen enfermedad por reflujo. Cuando se opera la vesícula, los datos de enfermedad por reflujo van a desaparecer. Y vean ustedes, estrógenos, progestágenos, también nos condicionan reflujo. Y eso explica por qué en las mujeres, además del aumento de la presión intraabdominal, estas hormonas nos van a disminuir la presión y las mujeres embarazadas tienen mayor facilidad de tener datos de reflujo. Pero no solo eso, sino que también algunos medicamentos y algunos alimentos pueden aumentar o disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. De hecho, la mayoría de los procinéticos, como metoclopramida, domperidona, cinitaprida, que todos esos están hechos justamente para aumentar la presión de este esfínter. De los alimentos, vean ustedes las proteínas. Cuando nosotros consumimos proteínas, la presión del esfínter también aumenta. Por eso a esos pacientes hay que recomendarles que en la noche preferentemente coman alimentos proteicos, porque vean de este lado todo lo que es carbohidratos, atoles, tamales, disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces el paciente debe en la noche consumir preferentemente proteínas. Vean ustedes aquí el caldillo de jitomate. Y díganme qué alimento mexicano no tiene caldillo de jitomate. El jitomate por sí mismo no causa problema, pero el caldillo de jitomate guisado libera sustancias que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. El chocolate, la menta, el alcohol, el tabaco y muchos otros medicamentos, sobre todo medicamentos vasodilatadores o que actúan sobre músculo liso. Y es común que pacientes que nosotros tenemos, que le estamos dando nitritos, que le estamos dando algún medicamento para la presión, tengan al mismo tiempo efectos secundarios por disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces, como ustedes ven, son muchos factores, no solo anatómicos, sino hormonales y fisiológicos los que nos pueden condicionar aumento o disminución de la presión de este esfínter. Claro, tenemos los factores agresores típicos. El más común es la presencia de la hernia hiatal. En la hernia hiatal, la unión esofogástrica se desplaza hacia arriba del diafragma y pierde esa diferencia de presión que habíamos comentado, y esto se mantiene abierto y permite el reflujo.
Pero mucho ojo, no todos los pacientes que tienen hernia hiatal tienen reflujo, ni todos los que tienen reflujo tienen hernia hiatal. Claro, todo lo que disminuye el vaciamiento gástrico, que haga el vaciamiento gástrico muy lento, como puede ser una gastroparesia diabética, una úlcera en este sitio, un tumor, va a disminuir el vaciamiento gástrico y va a favorecer el reflujo. Lo que ya habíamos dicho, trastornos en la motilidad del esófago, que el esófago se mueva muy lento, también van a condicionar la sintomatología, no porque propicien el reflujo, sino porque el reflujo normal se queda más tiempo en este sitio. Cuando un paciente tiene reflujo, puede tener varias sintomatologías. Esta es la clasificación que se hizo en el 2006 de los síntomas constitutivos de la enfermedad por reflujo, y donde se empezó a hablar que la enfermedad por reflujo no solamente era con problemas esofágicos, sino también extraesofágicos. De los problemas esofágicos que podemos tener son síndromes sintomáticos, que es el síndrome de reflujo típico que ustedes conocen muy bien, que está dado fundamentalmente por el dato pivote, que es la pirosis, las agruras, que es la sensación de acidez en la parte superior de la boca o del esófago, y que pirosis y agruras aquí en México para fines prácticos son lo mismo. Puede haber regurgitaciones, eructos, cialorrea, hipo, dolor epigástrico o dinofagia. Habitualmente todos estos síntomas están relacionados con la postura más frecuente en postprandiales y sobre todo en la noche cuando el paciente se acuesta por la pérdida de esos mecanismos de defensa que habíamos comentado. Pero también está el dolor de pecho por reflujo. Esos pacientes que tienen dolor a veces de tipo anginoso, un dolor no muy claro a nivel torácico, pudiera estar relacionado con la presencia de reflujo y que condiciona espasmo de la musculatura esofágica y que a veces se puede confundir con un problema cardíaco. ¿Qué otros síntomas podemos tener del reflujo? Pues ya sabemos, tialismo, cialorrea, mericismo, que es cuando se regresa el bolo alimenticio hasta la boca y el paciente se lo vuelve a pasar, le puede dar una repasadita, y entonces aquí tiene que ver con aspectos más bien psiquiátricos, más que con problemas de reflujo, y cuando ya surgen complicaciones, pues puede empezar a aparecer disfagia porque haya una úlcera en ese sitio que se cicatrizó. Puede haber citofobia, que es miedo a comer, el paciente ya no quiere comer porque le va a dar muchas molestias, y puede en los casos muy avanzados, pérdida de peso. Entonces, ahí no hay problema, sintomatología básicamente esofágica. Decíamos que la pirosis es el síntoma cardinal o principal, es una sensación de ardor retroesternal o sensación de agrio que en la parte superior de la garganta, y es el síntoma más importante o que nos permite identificar esta enfermedad. Sin embargo, vale la pena contestar dos preguntas. Uno, ¿la pirosis es causada en todos los casos por reflujo? Y la segunda, ¿todos los pacientes que tienen pirosis padecen enfermedad por reflujo? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí, no, 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 sí, no, no. ¿Todo el que tiene reflujo tiene pirosis? No. ¿Y toda la pirosis es enfermedad por reflujo? Para contestar esta pregunta, valdría la pena ver esto. Que es cierto, los pacientes que tienen un reflujo muy abundante, muy concentrado, constante, van a tener pirosis, ahí no tenemos problema, esta es una enfermedad por reflujo. Pero hay pacientes que con el reflujo fisiológico, el normal, el que tenemos todos, son muy sensibles y empiezan a tener sintomatología que el resto de las personas no debería de sentir. Estos dos grupos obviamente se van a beneficiar si yo les disminuyo la acidez con medicamentos, antiácidos, inhibidores de bomba de protones. Pero hay un grupo de pacientes que va a tener pirosis y en la cual no hay reflujo. El paciente asegura y jura que se quema, que le arde, que se le regresa la comida, y cuando nosotros le hacemos un estudio de pHimetría encontramos que no tiene en ningún momento reflujo. Lo que ese paciente tiene es algo que se llama alodinia. Alodinia es la percepción alterada de las sensaciones. Entonces probablemente el esófago se está moviendo, el esófago se está distendiendo y el paciente lo registra como si tuviera reflujo cuando en realidad no existe. Obviamente este grupo de pacientes les podremos dar todos los inhibidores de la bomba de protones que nosotros querramos, los podremos operar y no van a mejorar, porque lo que tienen es una pirosis funcional y es parte del síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, no todos los pacientes que tienen pirosis tienen enfermedad por reflujo.
Luego tenemos síntomas extraesofágicos, decíamos que no todos son agruras, no todo es pirosis, y dentro de los síntomas extraesofágicos hay asociaciones que están muy bien establecidas. El síndrome de tos por reflujo. Aquellos pacientes que tienen tos crónica, que no encontramos la causa y que ya pasaron por los neumólogos, otorrinos, alergólogos, una posibilidad es que tengan reflujo. Y a veces el reflujo es tan pequeño que no alcanza a dañar el esófago y no produce sintomatología esofágica. Simplemente el ácido llega a las vías aéreas superiores y esto desencadena el reflejo de la tos como un acto reflejo. Y hasta que no quitamos el reflujo, no se va a quitar la tos. Podemos tener síndrome de laringitis por reflujo, de asma por reflujo. Hay muchos reportes, muchos estudios, sobre todo aquí en el Hospital Infantil de México, de niños que fueron tratados mucho tiempo como asmáticos y que en realidad no tenían asma, lo que tenían era reflujo. Cuando el ácido llegaba en la noche a los bronquios, los cerraba y daba una crisis asmática. Y los odontólogos están empezando a descubrir esto, síndrome de erosión dental por reflujos, pacientes que tienen daño muy importante en los dientes, en el esmalte de los dientes, por la acidez que está llegando hasta el estómago y que a veces no es tan intensa como para quemar el esófago, pero sí para destruir la dentina. Los más conocidos obviamente son el llamado síndrome de Cherry. El síndrome de Cherry es un autor austriaco que describió por primera vez que el ácido podía llegar hasta las vías aéreas superiores y que podía irritar las cuerdas vocales, y que son los típicos pacientes que tienen faringitis, laringitis, que ya les han hecho exudados faringios, que les han dado todo tipo de antibióticos, antihistamínicos, que van con el otorrino, que van de un lado a otro, y que siempre, entre comillas, están enfermos de la garganta. En ellos hay que descartar la posibilidad de que tengan enfermedad por reflujo. Son pacientes que constantemente están garraspeando, que están aclarando la garganta, que tienen disfonía. Y muchos de estos pacientes, muchos de ellos incluso pueden llegar a tener sinusitis y faringitis y otitis, no tienen sintomatología esofágica, no tienen agruras, no tienen pirosis, lo único que tienen es esto. Los otorrinos ya lo conocen muy bien y yo creo que ahora están hasta abusando, porque todo el que les llega nos lo mandan. Primero descartemos reflujo y después ellos lo tratan. Entonces, las infecciones de las vías aéreas superiores siguen existiendo, ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un paciente que tiene pirosis, que tiene agruras, que tiene el síndrome, que hemos comentado. El primer punto es que si los síntomas son recientes, es decir, tienen poco tiempo, empezaron hace 2 meses, 3 meses, 1 mes, es un paciente que no tiene ningún síntoma de alarma, es decir, no ha perdido peso, no ha sangrado, no está con anemia, no tiene disfagia. Lo primero que tenemos que hacerle es una prueba con inhibidor de bomba de protones. ¿Esta prueba en qué consiste? Consiste en suprimir el ácido utilizando un medicamento, un inhibidor de bomba de protones, el que ustedes guste. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, uno de ellos obviamente, no todos, uno solo. A dosis habituales, aunque se recomienda a veces darlo a doble dosis. Por ejemplo, omeprazol 40 miligramos durante 2 a 4 semanas como una prueba terapéutica. Una prueba positiva es donde desaparecen los síntomas y entonces presuponemos que era el ácido el que estaba causando el problema. A los médicos ya medios viejitos no nos gustan mucho las pruebas terapéuticas porque nos enseñaron que primero tenemos que hacer diagnóstico y después dar el tratamiento. Sin embargo, con la medicina basada en evidencia, las pruebas terapéuticas tienen mucho valor. Y esta prueba tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Si es el ácido el que está causando problemas, el paciente se le va a quitar la sintomatología. Pero mucho ojo, esta prueba solamente está o se puede reservar para pacientes menores de 50 años que tengan sintomatología de corta evolución y sobre todo que no tengan ningún síntoma de alarma. ¿Sí vamos bien? Okay. Ahora tenemos otro paciente que igual tiene pirosis, puede tener agruras, reuritaciones, pero es un paciente que ya tiene síntomas de larga evolución, más de 2 años, ya ha visto varios médicos, o bien tiene algún síntoma de alarma. El paciente siente que se le atora los alimentos, que tiene disfagia, ha perdido peso, a lo mejor lo vemos un poco anémico. Obviamente está indicado realizarle una endoscopía. Lo correcto aquí, vas a hacer un paréntesis, es decir, endoscopia, es la forma correcta de hablar. La gente que sabe hablar dice endoscopia. Sin embargo, yo soy muy necio y digo endoscopía, y esto de lo necio me viene de mi ex jefe, que a él decía que endoscopia le sonaba muy feo, que era mejor decir endoscopía. Entonces, a nosotros para seguir la corriente seguimos diciendo endoscopía. Y ahora eso tiene sus ventajas, porque cuando ustedes oigan a que alguien dice endoscopía, seguramente es del general y todos los demás son de otro lado. Entonces, para distinguirnos seguimos diciendo endoscopía. Entonces, se le hace una endoscopía. Obviamente, los endoscopistas dicen que una endoscopía no se le niega a nadie, que hay que hacérsela a todos, si se puede 2 veces a la semana, mejor.
Pero la realidad es que no está indicada en síntomas leves y ocasionales. ¿Cuándo sí tenemos que hacerla? Cuando hay síntomas de alarma. Cuando el paciente tiene agruras, tiene pirosis, tiene regurgitación, pero además tiene disfagia, o tiene odinofagia, o tiene datos de anemia, o nos refiere que ha sangrado, aunque sea una sola vez, o que ha perdido peso. Obviamente, si el paciente anterior no hubiera respondido al tratamiento, siguiera con agruras, con pirosis, sería una indicación precisa de hacerle la nueva endoscopía. Obviamente, en pacientes con inmunocompromiso. Los pacientes inmunocomprometidos que empiezan con agruras, que empiezan con pirosis, lo más probable es que tengan cándida. Entonces, de una vez háganle un estudio. Y obviamente si el paciente tiene sintomatología crónica de larga evolución, sobre todo si son mayores de 50 años, si tienen obesidad, alcoholismo, tabaquismo, es el terreno ideal para que aparezca el esófago de Barrett. Es una indicación precisa de hacer una endoscopía. Al hacer una endoscopía nosotros podemos encontrar efectivamente que el esófago está lesionado. ¿Y qué lesiones puede tener el esófago? El esófago puede tener una esofagitis como esta que estamos viendo aquí, una esofagitis grado D. Puede tener una estenosis ya, porque se formaron úlceras, se cicatrizaron y estenosaron el esófago. Puede tener un esófago de Barrett con estas lengüetas heterotópicas de tejido. O puede tener un cáncer, este es un cáncer en un paciente que tenía un esófago de Barrett. En la esofagitis existe una clasificación, que es la clasificación de Los Ángeles, es la que está de moda, y se llama así porque fue hecha en Los Ángeles, y se basa en cuatro etapas. La etapa A, o esofagitis grado A, son erosiones muy pequeñitas, vean como esta que está aquí, como esta otra que está aquí, menores de 5 milímetros que solo se encuentran en el esófago, que no se corren hacia el estómago. La esofagitis grado B son erosiones mayores de 5 milímetros, pero que solo están en el esófago, que no se van hacia el estómago. La esofagitis C son erosiones mayores de 5 milímetros, que están tanto en esófago como en estómago, pero que no rodean completamente la circunferencia del esófago, y la esofagitis D es donde rodea completamente la circunferencia del esófago, y obviamente cuando esto cicatrice va a dejarnos estenosado el esófago. ¿Qué es lo importante de esta clasificación? Lo importante de esta clasificación es que cuando un endoscopista nos dice que el paciente tiene esofagitis A o B, es un paciente que se va a tratar médicamente, que excepcionalmente requerirá cirugía y que excepcionalmente requerirá tratamiento en forma permanente. En cambio, si el paciente tiene esofagitis C o D, es un paciente que va a requerir tratamiento permanente, tratamiento de por vida, de sostén, o bien es un paciente que necesitamos operarlo. Entonces, la importancia de la clasificación, A y B, una buena respuesta a tratamiento médico, C y D, la respuesta puede ser buena, pero requiere tratamiento permanente, o bien cirugía. Podemos encontrar esófago de Barrett, ¿sí? Entonces, tenemos ya dos variedades. La enfermedad por reflujo se puede presentar como una enfermedad por reflujo erosiva, como la que vimos anteriormente, con erosiones. Y la segunda variedad es que puede presentarse como un esófago de Barrett. Es una forma de presentación de la enfermedad por reflujo. Anteriormente se creía que primero el paciente tenía una enfermedad por reflujo no erosivo. Después se volvía erosivo y posteriormente se volvía Barrett y que iban evolucionando. En la actualidad sabemos que no, que son tres formas de presentarse diferentes de la misma enfermedad. El por qué un paciente hace una forma y por qué el otro hace otra no lo sabemos totalmente, probablemente tenga que ver algo genético. Entonces el paciente que es erosivo se queda en erosivo toda la vida y el que desarrolla Barrett lo desarrolla desde un principio. Entonces pues, es una metaplasia, lo estamos viendo aquí un esófago de Barrett muy largote, veanlo grande, con heterotópico, un esófago de Barrett chiquito y puede llegar a tener, esto se puede convertir en cáncer. Recuerden que puede aparecer aquí un adenocarcinoma. ¿Qué es lo importante del esófago de Barrett cuando lo encontramos? Que es una entidad premaligna, que es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de adenocarcinoma gástrico, que un Barrett como este que está aquí se puede convertir en esto, en un cáncer, pero que no todos los pacientes que tienen enfermedad por reflujo van a tener Barrett. Del gran grupo que tenemos de pacientes que tienen enfermedad por reflujo, que es este círculo, un porcentaje aproximadamente del 5 al 15% tienen esófago de Barrett. Otro componente grandote tiene la enfermedad erosiva y la mayor parte, como vamos a ver, tienen la variedad no erosiva. De los que tienen Barrett, este 5 a 15%, vean ustedes, solo el 1% se va a convertir en cáncer. El riesgo por año es de 0.5, es decir, de cada 200 pacientes que nosotros diagnosticamos, uno va a desarrollar cáncer. Es poquito, uno esperaría que fuera mucho, pero es poquito si es de a otra persona, pero si fuera nuestro familiar o fuéramos nosotros nos parecería mucho. Y como es de los pocos factores que podemos conocer
que van a desarrollar cáncer, pues hay que estarlo siguiendo, porque habitualmente no sabemos quién va a desarrollar cáncer hasta que aparece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con un paciente que tiene esófago de Barrett? El paciente que tiene esófago de Barrett no tiene una sintomatología específica. Uno esperaría que estos pacientes con esas lengüetas de tejido así heterotópico tuvieran mucha sintomatología, y es lo contrario. Habitualmente la sintomatología es muy leve. Apenas tiene un poquito de agruras, un poquito de pirosis, y vean ustedes, hasta el 25 o 40% de los pacientes están asintomáticos. ¿Por qué? Porque son pacientes que habitualmente son mayores de 50 años, que pueden tener alguna otra enfermedad como diabetes o hipertensión, que disminuye la percepción al dolor, y el mismo epitelio de Barrett protege las terminaciones nerviosas y el paciente no tiene una gran cantidad de sintomatología, y a veces el 10 o 20% los diagnosticamos ya cuando tienen un cáncer. Entonces, un paciente que tenga más de 50 años, que empiece con agruras y decíamos, que sea obeso y que tenga tabaquismo y alcoholismo, aunque no tenga mucha sintomatología, háganle una endoscopía, porque ahí pueden descubrir el Barrett. ¿Qué es lo importante del Barrett? Este es un esófago de Barrett, estamos viendo que no tiene displasia, estamos viendo las glándulas aquí normalitas, pero es un Barrett. Puede empezar a tener displasia, que se llama displasia de bajo grado. Vean cómo los núcleos van cambiando, sus características se van volviendo más polares, más pignóticos, y esa es una displasia de bajo grado. Esa tampoco tiene mucha importancia, y puede convertirse en una displasia de alto grado. Aquí sí, cuidado, porque esto ya no se parece a estas glándulas, ya empiezan a aparecer células muy feas, y lo que sigue es la aparición de un cáncer. Y esto se lleva un tiempo, no es de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué vigilancia debemos darle a estos pacientes? De acuerdo al Colegio Americano de Gastroenterología, que es lo que está de moda en la actualidad, si un paciente no tiene displasia, simplemente tiene esófago de Barrett, tenemos que hacer 2 endoscopías anuales. Hacemos una endoscopía ahorita, hacemos otra endoscopía dentro de 6 meses. Si son negativas para displasia, empezamos a hacerla cada 3 a 5 años. Si ya hicimos 2 y salieron negativas, no tiene displasia, la hacemos cada 3 o 5 años. Ahorita vamos a ver por qué esto. Si el paciente tiene displasia y es displasia de bajo grado, entonces hacemos una endoscopía ahorita, una en 6 meses y otra en los siguientes 6 meses. Y si sigue saliendo con displasia de bajo grado, vamos haciendo una endoscopía cada año. Cada año vamos repitiendo la endoscopía. Si el paciente desde un principio tiene displasia de grado alto, olvídense de esto ya. Si tiene displasia de grado alto, tiene un carcinoma in situ. Y entonces tenemos que quitarle la mucosa a ese paciente con técnicas ablativas, o tenemos que operarlo porque si no va a desarrollar un cáncer. ¿Por qué este seguimiento? Se pensaba anteriormente que entre más tiempo tuviera un paciente esófago de Barrett, mayor riesgo de desarrollar cáncer, y pareciera lógico, ya tiene 10 años con Barrett, en cualquier rato le va a aparecer el cáncer. Pues es totalmente al revés. El riesgo mayor de desarrollar cáncer es en los primeros 5 años después de haber diagnosticado esófago de Barrett. Si el paciente ya pasó de 5 años, difícilmente va a ser cáncer. Y el paciente que tiene más de 10 años, excepcionalmente hará cáncer. Por eso los seguimientos tienen que ser inicialmente muy continuos, y conforme va avanzando el tiempo los vamos dejando libres. Pero puede resultar que nosotros tenemos un paciente que tiene agruras, que tiene pirosis, que tiene regurgitaciones, que tiene muchas molestias, que ya lo vieron muchos médicos, y le mandamos a hacer una endoscopía. Y resulta que la endoscopía está tan bonita como esta. El esófago se ve así rosita, no tiene ni siquiera hernia yatal, todo es normal. ¿Qué hacíamos anteriormente con estos pacientes? Los mandábamos al psiquiatra. Porque decíamos, mira, está loco o está loca. Dice que le arde, dice que le quema, que no puede vivir, y el esófago está bien loca. En la actualidad sabemos que existe una variedad de la enfermedad por reflujo que se llama enfermedad por reflujo no erosiva, y que no solo es una variedad, sino que es la forma más frecuente de presentación de la enfermedad por reflujo. Por lo tanto, si un paciente tiene agruras, tiene pirosis, y usted le hacen una endoscopía, y la endoscopía sale normal, esto no descarta enfermedad por reflujo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, o qué características tiene un paciente que tiene enfermedad por reflujo no erosivo del erosivo? El erosivo habitualmente es hombre. La no erosiva, lo más frecuente es que sean mujeres, por eso lo de loca, no porque sea yo misógeno. Habitualmente son mujeres. La mayoría de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo no erosiva están en su peso, a diferencia de los erosivos, que habitualmente son gorditos. Casi no tienen hernia yatal.
la presión del esfínter esofágico inferior puede ser normal. Claro, tienen mayores trastornos psicológicos, y cómo no van a tener mayores trastornos psicológicos si todo el mundo le dice que no tiene nada, si llegan a veces con una bolsa de medicamentos, ya tomaron todo y nada los mejora, o es más, ya los operaron y aún no mejoran, pero fuera de eso, son iguales en cuanto a edad, intensidad y calidad de vida. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que tiene pirosis y donde la endoscopía es negativa? O bien un paciente que tiene sintomatología extraesofágica y nosotros presuponemos que la tos que tiene el paciente, que esa faringitis crónica que tiene el paciente, está dada por reflujo. O bien un paciente que ya le dimos inhibidores de bomba de protones en forma empírica y que no mejoró, ya le dimos todos los mejores, el más nuevo que acaba de salir se lo dimos y sigue con agruras. ¿Qué tenemos que hacer en estos pacientes? Hay que hacer una pHimetría. La pHimetría es un estudio que no está indicado si el paciente tiene esofagitis. Si en la endoscopía ya les dijeron que tiene esofagitis, ¿para qué quieren la pHimetría? Lo único que les va a decir es que tiene reflujo, pero tan ya lo sabíamos que tiene reflujo que el esófago está quemado. Si tiene esófago de Barrett, tampoco le hagan pHimetría, pues ahí está la evidencia de que el paciente tiene reflujo. ¿Cuándo está indicado hacer una pHimetría? Cuando el paciente tiene sintomatología de reflujo, pero la endoscopía es negativa o es normal. Obviamente nos puede servir para evaluar el tratamiento quirúrgico en niños y en adultos que tengan dificultad de comunicación, o decíamos en aquellos que estamos sospechando que la sintomatología extraesofágica esté dada por reflujo. Entonces, como ustedes ven, tiene una indicación la pHimetría muy precisa, no la vamos a hacer en todos. Hacer una pHimetría no es algo sencillo. Consiste en meter una sonda aquí por la nariz, como esta que se ve aquí, una pequeña sonda le dicen al paciente. Y lo mandamos a casa a que haga su vida completamente normal. Yo no sé cómo alguien puede hacer la vida normal con una sonda metida ahí en la nariz. Ese aparato va registrando en qué momento el pH del esófago se vuelve ácido, que hay reflujo, y nos mide cuántos episodios de reflujo tenemos y cuánto duran cada episodio de reflujo, y el paciente tiene que estar anotando en una libretita en qué momento tuvo alguna sintomatología y se le deja comer de todo. Son reyes por un día, que coman todo lo que quieran, que saben que les hace daño. Se hace en forma ambulatoria. En el Hospital General de México, nuestro muy querido hospital, lo hacemos internado, tenemos que internar al paciente. ¿Por qué? Porque teníamos 2 pHímetros. Cuando pusimos el primer pHímetro, que nos costó mucho trabajo que nos lo compraran, se lo pusimos al paciente muy contentos, se bajó al metro y en el metro se lo robaron. ¿Quién sabe qué pensaron que era esto, no? Un iPad o no sé qué sería. Y como ya nomás nos queda uno, pues lo tenemos que cuidar. Entonces el paciente tiene que estar como este pobre aquí, internado. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos una pHimetría y dejamos ese catéter ahí durante 24 horas que está registrando, y puede resultar que el reporte salga anormal, que efectivamente el paciente tiene muchos episodios de reflujo y que esos episodios de reflujo coinciden con la sintomatología que el paciente tiene. Ahí no tenemos problema. Es un paciente que tiene una enfermedad por reflujo, pero no erosiva. La endoscopía está normal, pero sí es el ácido el que le causa problemas. Pero puede resultar que el paciente tenga, hasta en un 30% de los casos, vean ustedes, tengan una pHimetría normal, que el paciente tiene 2 cosas. Una, que tenga un esófago hipersensible, es decir, tiene reflujo fisiológico, pero cada que viene el reflujo fisiológico, el paciente percibe la molestia. Eso es un esófago hipersensible. O bien, puede resultar que sea una pirosis funcional, es decir, el paciente ni siquiera tiene reflujo fisiológico y aún así está teniendo sintomatología. Esto es parte del síndrome de intestino irritable. Veamos unos registros. Este es un registro de pHimetría. Se considera normal cuando está por debajo el pH de 4 de esta línea. Cuando en el transductor registra que el pH en el esófago cayó por debajo de 4, pues es un reflujo ácido. Vean el registro de este paciente desde las 3 de la tarde, toda la tarde y toda la noche, pues prácticamente estuvo con reflujo continuo. Esos rombitos que están aquí mencionan en qué momento el paciente tuvo pirosis y no hay ningún problema. En el momento en que el paciente tiene reflujo ácido, el paciente tiene pirosis, es una pHimetría normal y que nos habla de una enfermedad por reflujo. Pero vean este otro registro. Aquí este paciente tiene reflujo que es fisiológico, es totalmente fisiológico esto, tener estos picos como habíamos dicho, y cada que el paciente tiene este pico, el paciente tiene sensación de pirosis. Aunque es un reflujo fisiológico, el paciente lo está sintiendo, y a eso le llamamos esófago hipersensible. Y vean este último registro.
El paciente todo el tiempo tiene pirosis, 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 pirosis. ¿Y en qué momento tuvo reflujo? Nunca, más que este piquito chiquito aquí, pero nunca tuvo pirosis. Obviamente, nunca tuvo, reflujo. Obviamente este paciente lo que tiene es una pirosis funcional. Es parte del síndrome del intestino irritable. ¿Qué debemos hacer con este paciente? Según el consejo del doctor Bernal, que vendrá en un ratito más, si no me dejara mentir, hay que buscar a un compañero gastroenterólogo que le caiga a uno mal y mandarle a este paciente diciéndole que él se lo va a resolver. Eso es lo que hay que hacer. No es cierto, no sabemos todavía qué hacer. Estos son los valores normales de pHimetría. Vean ustedes, debemos tener normalmente hasta 50 episodios de reflujo. Todos podemos tener 50 episodios de reflujo y eso es normal. El reflujo de mayor duración no debe tardar más de 3 minutos, es decir, debe ser un reflujo en el cual los mecanismos de defensa actúen adecuadamente y el ácido regrese al estómago. El tiempo, el 5%, debemos tener menos del 5% de las 24 horas con un reflujo o una acidez menor de 4. Si tenemos más tiempo de esto, como el primer registro que les mostré, pues obviamente es patológico, y el reflujo más prolongado no debe durar más de 20 minutos. Eso ya está bien establecido y se pueden sacar algunos índices, pero eso es simplemente para demostrarles que el reflujo por sí mismo no es patológico, que es patológico cuando causa algunas otras alteraciones. Hay algunos otros nuevos métodos que se están utilizando. Tenemos el método Bravo. En el método Bravo se mete esta capsulita, aquí con un endoscopio, y se deja ahí pegada, y está registrando durante 24 horas, a veces hasta 48 o 72 horas, sin necesidad de dejar una sonda. Después esto se desprende, se va al estómago y se elimina con la materia fecal. No hay que ir a lavarlo para volver a usarlo, eso ya se desecha por ahí. Podemos hacer algo que se llama impedancia eléctrica intraluminal. Esta impedancia eléctrica intraluminal es un estudio en el cual colocamos también transductores y nos permite ver qué es lo que está regresando, si es ácido o es alcalino, porque recuerden que también lo alcalino nos puede quemar. Y nos permite ver si el bolo alimenticio va para abajo o está regresando. Y nos permite ver la distensión del esófago. Y podemos correlacionar. Si el paciente tiene pirosis cuando esto se distiende, pues entonces es una pirosis funcional. Es un estudio que lo tenemos obviamente disponible en México, pero no en todos lados. Y claro, cada vez están saliendo más métodos de estudio. ¿Y dónde quedó nuestra querida serie esófago gastrodenal, que antes la usábamos mucho para diagnosticar enfermedad por reflujo? El papel actual de la serie esófago gastrodenal es cuando el paciente tiene disfagia. Si el paciente tiene disfagia, es probable que ocurra algo como esto, que el reflujo condicionó una estenosis en toda esta zona. Vean una hernia yatal grandota, aquí está el diafragma, una hernia yatal grandota, se estenosó todo esto, la parte de arriba está dilatada y claro, si yo le llevo al endoscopista esta imagen, el endoscopista va a entrar con toda seguridad por acá, no va a causar ningún problema, va a entrar despacito y va a poder dilatar al paciente. O bien, esta otra, vean una estenosis muy larga aquí en el tórax, que pareciera incluso una calasia, pero que está en el tórax, con un esófago muy dilatado. El endoscopista me lo va a agradecer y lo va a poder dilatar. Pero si su paciente no tiene datos de disfagia, la serie esófago gastrodenal en la actualidad no tiene ningún valor en el manejo del paciente con la enfermedad por reflujo. Lo que tenemos que hacerle, como ya hemos comentado, es una endoscopia. Espero que no haya radiólogos porque siempre me peleo con ellos. Y la manometría, pues que también era un estudio muy importante, se decía, si el esfínter esofágico inferior tiene una presión menor de 10 milímetros de mercurio, es un esfínter que no sirve, que va a tener reflujo y que hay que operar al paciente. Y nosotros operamos muchos pacientes que tenían presiones menores de 10 milímetros de mercurio. En la actualidad sabemos que no es tan importante la presión total que tenga el esfínter, sino las relajaciones transitorias. Ya quedamos que se relaja constantemente. Si esta relajación dura mucho, va a tener episodios de reflujo muy grandes. Y la manometría no mide esto. La manometría no tiene la capacidad de medir relajaciones transitorias. Hay pacientes que tienen manometrías normales y aún así tienen reflujo. Y hay pacientes que tienen presiones de esfínter esofágico inferior menores de 10 milímetros de mercurio y aún así el esfínter es competente. Por lo tanto, la manometría no sirve para evaluar al paciente con enfermedad por reflujo. ¿Cuál es la única utilidad? Cuando vamos a operar al paciente. Si uno decide que este paciente que tiene enfermedad por reflujo hay que operarlo, entonces sí, hay que hacerle una manometría, porque nosotros le vamos a hacer una zona de alta presión en la parte de abajo, y si el paciente no tiene un movimiento esofágico adecuado, pues entonces, después de operado, ¿cómo va a comer? Va a estar con disfagia. Entonces, la única indicación de manometría, fíjense ustedes, es cuando el paciente lo vamos a operar. Esto es, ¿dónde es? Para despertarlos un ratito.
Palenque, ¿no? El templo de las inscripciones en Palenque, vean qué belleza, qué bonito se ve, pero vean cómo está esto todo negro, así medio, pues con moho del tiempo y demás. Hace algunos cuantos años, y vean cómo está ahorita, qué belleza, ¿no? Tomado el año pasado. Lo limpiaron, vivan las telenovelas, fue gracias a una telenovela que hicieron por ahí, y lo limpiaron, y vean qué belleza, cómo se ve de bonito. Bueno, simplemente para que se distrajeran un poquito. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de estos pacientes? Lo primero es la dieta. Anteriormente era la base del manejo, y al paciente se le volvía inválido alimenticio. Y le decía uno que solo podía comer pollito hasta que le salieran alas, y le prohibía una serie de cosas y de cosas raras porque a uno se le ocurría. En la actualidad sabemos que no existe una dieta ideal, no hay dieta ideal. Nosotros en el Hospital General siempre insistimos en tener muchas dietas y no fallaba. Cuando nosotros le dábamos al paciente una dieta, ese mismo día el paciente decía, mire doctor, si yo me como lo que está ahí, me muero, pero lo que usted me está prohibiendo me lo puedo comer y no me pasa algo, nunca nos falló. Entonces en la actualidad hay que darle mayor libertad al paciente. Obviamente indicarle que aquellos alimentos que le causan molestias, los tiene que dejar. Y los que dictan el sentido común, si el mole, el chile, obviamente tiene que dejarlos. Si no, déjenle un poquito de mayor libertad. Y más que el tipo de alimento, hay que enseñarle a comer. Tómense unos 5 o 10 minutos con su paciente y verán que el paciente que tiene enfermedad por reflujo, que tiene intestino irritable, no sabe comer. Lo primero es evitar el ayuno. El mejor antiácido que tenemos y que hemos tenido toda la vida es la comida. Si nosotros comemos, el ácido se neutraliza. Si no comemos, pues obviamente va a refluir o se va a quedar ahí dando problemas. Es que doctor, yo tengo que trabajar y salgo muy temprano y no me da tiempo de desayunar. Pues a ver cómo le hace, si quiere arreglar su problema. Tiene que desayunar, cuando menos comer y cenar más o menos en horarios regulares. Tiene que masticar sus alimentos perfectamente bien masticados. Los mexicanos no masticamos los alimentos. Párense donde venden tacos al pastor y vean la velocidad de comer los tacos. Le ganamos a cualquier taquero, al más experto, lo cual quiere decir que no masticamos. Si nosotros no masticamos los alimentos, esos alimentos se van a terminar por triturarse en el estómago y el estómago se va a distender. El mejor estímulo para producir ácido es la distensión del estómago. Y si el estómago está distendido, aumenta la presión intragástrica que va a favorecer el reflujo. Entonces el paciente tiene que masticar. Pero es que doctor, si yo mastico se me enfría la comida. Si mastico despacito, pues a ver cómo le hace. O me sabe muy fea, a ver cómo le hace, pero tiene que masticar y comer despacito. Tiene que quedarse sentado después de comer, así como si fuera uno político, ¿no? Media hora, ¿no? Es cierto, 20 minutos sentado. Sí, en los trabajos ya parece que se va a poder hacer, ¿no? Hay que parárselo luego y empezar a agacharse y pues cómo no va a haber reflujo. Entonces, lo ideal es que pueda hacer un periodo después de comer, de quedarse sentado. Obviamente eso no es un alimento, pero hay que evitar el tabaco. Y el tabaco no es que ya lo disminuí, me fumaba una cajetilla y ahora me fumo 10 y estoy re bien. Se ha visto que un solo cigarro, uno solo, y a veces en fumadores pasivos, con eso basta para que el humo del cigarro disminuya la presión del esfínter esofágico inferior. Aquí no hay de poquito, tiene que dejar de fumar, ¿sí? Obviamente, no me gusta mucho hablar de esto, tiene que bajar de peso. Si el paciente baja de peso, la sintomatología disminuye mucho. Hay que evitar acostarse inmediatamente después de haber comido. Y aquí en México lo que hacemos, pues comemos y nos vamos a acostar. Lo más importante probablemente sea elevar la cabecera de la cama. Por lo que decíamos, en la noche se pierden los mecanismos de protección del esófago. Si nosotros dormimos con nuestra cabecera levantada a unos 30 o 15 centímetros, entonces aprovechamos la posibilidad de la gravedad para que el ácido no se pueda regresar. Aquí el único inconveniente pues es que la pareja tiene que dormir igual, ¿verdad? Y luego dicen, ¿y yo por qué, verdad? En cuanto a los antiácidos, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de los antiácidos es que nos quitan la sintomatología inmediatamente. Si uno tiene agruras y se toma una cucharada de bicarbonato, de gel, las agruras se le van a quitar inmediatamente. Ningún otro medicamento hace esto. Yo a veces he oído que alguien dice, es que tengo agruras, pues tómate un omeprazol, pues sí, de aquí a que le actúe, ya se pasó una muy mala noche. Entonces la ventaja que tiene es la rapidez de acción. Tienen algunos efectos indeseables, cada vez requieren más dosis y debemos utilizarlo solo como manejo sintomático. Hay que decirle al paciente, cuando usted tenga agruras, cuando tenga molestias, se toma su antiácido, no a cucharadas, a tragos, que es como debe tomarse el antiácido, a un trago. Y empieza a tomar este otro medicamento.
Cuando se le quiten las agruras, cuando se le quite la pirosis, usted suspende el antiácido y solo va a tomar lo que yo le estoy dando. Si en algún tiempo del tratamiento regresa la sintomatología, usted puede tomar antiácido en forma libre cuando usted quiera, pero solamente los vamos a utilizar como sintomáticos. En cuanto a los bloqueadores H2, que cambiaron la historia natural de la úlcera, recordemos que la célula parietal tiene varios receptores, que cuando estimulamos cada uno de estos receptores, incrementamos la secreción de ácido. Si yo bloqueo los receptores H2, efectivamente disminuyo la secreción de ácido, pero los otros receptores continúan actuando. Por lo tanto, yo siempre voy a tener ácido en el estómago. Muy útil probablemente para gastritis, muy útil para úlceras. Pero si yo quiero que no regrese ni gota de ácido al esófago, sobre todo si el paciente está teniendo síntomas extraesofágicos, podríamos decir que los antagonistas H2 son poco útiles en el tratamiento de la enfermedad por reflujo. Los procinéticos, que tendrían la finalidad así teórica de que aumentan el movimiento del esófago, que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior, que favorecen el vaciamiento gástrico y que en teoría debían funcionar muy bien, la realidad es que todos ellos son de utilidad muy limitada. Algunos tienen efectos secundarios severos, tóxicos, son caros y no aportan, más que en alguno que otro caso muy particular, algún beneficio. Por lo tanto, el medicamento de elección son los inhibidores de la bomba de protones, tienen utilidad probada, es decir, controlan los síntomas, pero no inmediatamente, requieren un cierto tiempo, cicatrizan las lesiones, incluso de la esofagitis esa grado D que les mostré, son superiores a los demás tratamientos, superiores a procinéticos, superiores a bloqueadores H2. Ven ustedes esta comparación, aquí están los IVPs comparado con todo lo demás. No hay diferencia significativa entre ellos, porque siempre saben cuál es mejor, cuál es el mío, cuando van los representantes dicen, el mío es el bueno, no, el mío porque acaba de salir. Estudios bien comprobados, actualmente acaba de haber un simposio en este año, de un consenso, todos son exactamente iguales para fines prácticos, no hay diferencia significativa, pero el tratamiento tiene que darse preferentemente durante 8 semanas. Un paciente que tiene esofagitis tiene que recibir tratamiento durante 8 semanas de tratamiento. En los pacientes que tienen esofagitis C, ya lo habíamos comentado, el que tiene esofagitis C y tiene esofagitis D, las lesiones se van a curar con 8 semanas de tratamiento, pero si nosotros le suspendemos el tratamiento, vean ustedes, a los 6 meses la gran mayoría va a recidivar. Por lo tanto, si el paciente tiene esofagitis C o tiene esofagitis D, tenemos que darle tratamiento de sostén. El mejor tratamiento definitivamente son los inhibidores de bomba de protones. Vean ustedes aquí, si le damos placebo, a diferencia de lo que le damos inhibidores de bomba de protones, donde se mantienen sin recidiva de la enfermedad. Y para fines prácticos, igual, son lo mismo, el que ustedes escojan. La mayoría de los pacientes van a requerir, decíamos, tratamiento a largo plazo, sobre todo si son C o D. ¿Y cómo dar este mantenimiento? Podemos dar una dosis baja diaria, dosis pequeñitas, si estamos dando 40 miligramos, damos 20 miligramos diarios, o bien en forma intermitente. Lo que actualmente se está haciendo es tratamiento a libre demanda, es decir, curamos las lesiones durante 8 semanas y después dejamos que el paciente tome el medicamento solo cuando tenga sintomatología. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí voy bien? ¿Sí va? Sí, todavía creo, según aquí tengo toda una hora todavía. ¿Sí, verdad? No es cierto, tengo 12 minutos según esto. Pero yo me voy a tomar una hora. Ya no, si me aguantan. Bueno, decíamos que el grado de inhibición de los inhibidores de la bomba de protones depende de la dosis que nosotros utilicemos. No hay recetas de cocina, pero lo que se ha visto es que habitualmente el paciente va a responder bloqueando la secreción de ácido con estas dosis. 20 miligramos de omeprazol, 40 de pantoprazol, 30 de lansoprazol, 20 de lansoprazol, 40 de esomeprazol y 60 de dexlansoprazol. Pero para fines prácticos ya hemos comentado, todos son iguales. Desde el punto de vista farmacocinético no, pero desde el punto de vista clínico sí, son igualitos. Pero vean ustedes lo que ocurre en la enfermedad por reflujo no erosiva. En la erosiva ya quedamos, una cicatrización del 80-90%, se cicatriza las lesiones, se quita la sintomatología, pero en el paciente que tiene enfermedad por reflujo no erosiva, vean, solo el 50% responde al tratamiento. Y es un gran problema. ¿Qué estamos intentando hacer? ¿O qué se está intentando hacer? El problema en estos pacientes no parece ser el exceso de ácido, porque lo que regresa no es mucho ácido. Tan no regresa mucho ácido que el esófago no está quemado.
Lo que está ocurriendo es que las relajaciones transitorias son muy continuas y muy constantes, y aunque haya poquito ácido, esto es continuo. Se están investigando algunos medicamentos que disminuyan las relajaciones transitorias en el tallo cerebral, todos estos, que actúen a nivel del estómago, y el futuro probablemente va a ser nuevos inhibidores de bomba de protones con medicamentos que eviten las relajaciones transitorias. ¿Cuál es el tratamiento del esófago de Barrett? Es el mismo manejo exactamente que la enfermedad por reflujo, medidas higiénico-dietéticas e inhibidores de la bomba de protones a dosis altas, pero es un tratamiento permanente. Son pacientes que tienen que manejarse de por vida. Anteriormente el paciente que tenía esófago de Barrett era una indicación precisa de cirugía, en la actualidad no. En la actualidad podemos hacer algo que se llama gastrectomía química. Con inhibidores de bomba de protones los podemos mantener todo el tiempo. Recordemos esto, que el paciente que tiene esófago de Barrett no va a revertir con tratamiento médico. Aunque nosotros le demos tratamiento médico, el esófago de Barrett se va a quedar ahí todo el tiempo y tampoco va a revertir cuando damos tratamiento quirúrgico. Ya casi vamos a terminar, ya no le falta una hora, así que el doctor Bernal no ha llegado. ¿Es cierto, doctor Bernal? ¿Cómo está? Ya protestó. ¿Cuáles pueden ser las fallas al tratamiento con inhibidores de bomba de protones? Primero, que nuestro diagnóstico esté equivocado, pues el paciente no tenía una enfermedad por reflujo, lo que tenía era una esofagitis por cándida, tenía un cáncer. Puede ser que las dosis sean insuficientes, que le estamos dando 20 miligramos ahí de pantoprazol, porque en la tele nos dijeron que esa es la dosis buena, que el tiempo sea muy cortito y regular, porque en la tele dicen que en 2 semanas todas las lesiones del estómago están corregidas, así lo dicen, y lo pasan en la tele, debe ser la realidad, cuando ya sabemos que se requieren 8 semanas, que el paciente no ha dejado el tabaco, no ha dejado la dieta, pero esto es muy importante. Medicamentos inadecuados. Nosotros le mandamos omeprazol, pantoprazol en forma correcta, y como dice el doctor Bernal, le dan talcoprazol, casiprazol, niprazol, semiprazol, y el chafa y el transaprazol que próximamente van a salir al mercado, y cacaprazol, que dice el doctor Bernal. Y esto lo hemos permitido nosotros, que nos lo cambien porque dicen que es lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y con el Helicobacter, ¿qué hacemos con el Helicobacter? Pues si lo encontramos a cada rato, no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, si ustedes encuentran un paciente que tiene enfermedad por reflujo, nada más, y tiene Helicobacter, déjenle ahí su Helicobacter, no se lo erradiquen. Obviamente, si el paciente tiene úlcera y tiene enfermedad por reflujo, y tiene gastritis central y tiene enfermedad por reflujo, sí, erradiquen el Helicobacter. Pero si solo es enfermedad por reflujo, dejen tranquilo el Helicobacter, por favor. Finalmente, ya unas palabras de tratamiento médico contra cirugía. No es que estén uno contra otro, son complementarios. Y hay que tomar la medida adecuada en cada uno de los pacientes. Ya decíamos, siempre iniciar con tratamiento médico. ¿En quién estaría indicada la cirugía? Pues el paciente que no respondió al tratamiento, uno pensaría, ¿no? No mejoró con tratamiento, pues vamos a operarlo. Pues todo lo contrario. El mejor paciente para operar es aquel que respondió a tratamiento médico y que seguramente va a responder a la cirugía. Si el paciente no respondió al tratamiento médico, puede tener una pirosis funcional o puede tener alguna otra cosa. Y si ustedes lo operan, a ver, explíquenle por qué sigue con pirosis y por qué sigue con agruras. Obviamente, si tiene una hernia como de este tamañote, pues opérenlo, ¿verdad? Si tiene alguna complicación severa, la cirugía puede ser de utilidad. Se han utilizado muchas técnicas, no vamos a hablar de ellas. La que actualmente se está utilizando más es la técnica de Nissen, que consiste en rodear al esófago con el fondo del estómago, crear una zona de alta presión en este sitio, habitualmente 2 veces mayor de lo que tiene la presión del estómago. Es una cirugía que puede funcionar muy bien hecha en buenas manos. Se puede hacer por vía abierta o por vía laparoscópica, pero sabemos que la cirugía laparoscópica y abierta para fines prácticos tiene resultados similares en cuanto a función, no cuanto a estética y movimiento del paciente. Que la cirugía laparoscópica debería ser menos costosa que la abierta, cosa que no es cierta. La laparoscópica es más costosa que la abierta. Que la cirugía, aunque esté bien hecha, no elimina completamente la necesidad de dar tratamiento para quitar la acidez después de la cirugía por las relajaciones transitorias que ya hemos comentado. Eso es muy importante, que el efecto antirreflujo de la cirugía, aunque esté muy bien hecha, no dura para toda la vida, que este efecto se va perdiendo en mayor o menor grado y que algunos pacientes después de algunos años van a tener reflujo, aunque hayan estado muy bien operados, no es para siempre, y que obviamente la cirugía, como toda cirugía, tiene mortalidad. Entonces, hay que pensar muy bien antes de mandar a un paciente a cirugía, y si el paciente lo requiere, la cirugía puede ser una buena opción.
Se están intentando algunas otras cosas, como es una sutura endoscópica transoral, aplicación de radiofrecuencia o procedimiento estreta, inyección de polímetros y plicator. Simplemente se los voy a mostrar. Es el método estreta, que es una sonda de cuatro electrodos con aguja, que da una energía de radiofrecuencia con temperatura controlada, de 65-85 grados centígrados, y que produce una zona de fibrosis en ese sitio y que en teoría elimina el reflujo. Pero sería para pacientes que no tienen una sintomatología realmente muy grande, ni unas hernias diatales grandotas. Se está intentando esa inyección de polímeros en sutura endoluminal, el endocinch, a través de un endoscopio, que obviamente los endoscopistas han dejado a muchos cirujanos ya en el armario sin necesidad de que salgan del armario. Y hacerlo aquí haciendo una sutura, un doblez aquí en todo el esófago, que quede de esta manera, lo van suturando, hasta que quede de esta forma cerrada y crear una zona de alta presión. Son intentos simplemente por hacer procedimientos no tan invasivos, que no están utilizados en forma generalizada, sino en algunos pacientes muy específicos. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que la enfermedad por reflujo es un padecimiento muy frecuente en la población general, ya lo habíamos comentado, que la fisiopatología, como ustedes se dieron cuenta, es multifactorial, que existen 3 variedades clínicas, que existen pacientes que van a tener una enfermedad por reflujo no erosiva, que es la mayoría de los pacientes, y que una endoscopía negativa o normal no descarta enfermedad por reflujo, que existe otro grupo de pacientes que tienen la variedad erosiva, que son los que habitualmente responden muy bien a tratamiento médico y quirúrgico, que tenemos el esófago de Barrett como una variedad de la enfermedad, que es una gran imitadora, que puede tener sintomatología tanto esofágica como extraesofágica, que la pirosis funcional existe, es decir, que no todo paciente que tiene pirosis tiene enfermedad por reflujo, que tenemos que hacer un uso muy racional de las pruebas, que no todos los pacientes requieren endoscopía, unos pocos van a requerir pHimetría y casi nadie va a requerir de manometría, y que tenemos que hacer un uso racional de ellos, que los inhibidores de la bomba de protones en la actualidad son el mejor medicamento para el tratamiento, pero que no resuelven todos los casos, que se están estudiando nuevos medicamentos para el control de la enfermedad, y que la cirugía tiene indicaciones precisas, que realizada en buenas manos puede ser una buena opción, pero que no todo el paciente que tiene reflujo requiere cirugía. Y la conclusión más importante que yo puedo sacar esta tarde aquí, pues es esta que estamos viendo, que están ustedes viendo, y no me dejarán mentir que esa es la realidad. Les agradezco mucho su atención, y antes de despedirme, como hoy es el día del maestro, pues quiero aquí en forma personal y ante todos ustedes felicitar muy profundamente al doctor Fernando Bernal, maestro mío, aunque es una persona joven, yo también soy muy joven, chamacones, felicitarlo. Siempre hemos sabido que existen muchos tipos de maestros. Hay maestros que cumplen con su trabajo y que nos enseñan algunas cositas. Hay otros maestros que enseñan, hay maestros que guían, y esos son muy buenos, y hay maestros que inspiran. El doctor Bernal es de los que enseña, guía e inspira. Muchas gracias por todo, maestro. No sé si hay alguna duda. ¿Dudas, no? ¿Todo confuso? Si no es así, pues muchísimas gracias, les agradezco su atención. Muy amables. Esa diferencia de presión ya no puede cerrarnos el esófago. Necesitamos tener además un ligamento frenoesofágico que se encuentra en esta zona, es esta membrana que está aquí, que mantiene una parte del esófago dentro de la cavidad abdominal. Tenemos obviamente la crura diafragmática, formado por los pilares del diafragma, que si están muy amplios permiten que el estómago se vaya hacia arriba, y el ángulo de His, que está formado por la pared del esófago y el fondo gástrico. Cuando el fondo gástrico se llena, se recarga sobre el esófago y lo cierra. Si ese ángulo, que normalmente debería ser agudo, se vuelve un ángulo recto o un ángulo mayor de 90 grados, pues entonces se pierde esta capacidad. Es decir, son varios elementos anatómicos que me están dando la continencia en ese esfínter esofágico inferior, que anatómicamente pues no tiene un comportamiento realmente de esfínter. Y tenemos mecanismos de limpieza. Decíamos que el reflujo es algo normal, pero cuando el ácido regresa al esófago, empieza una serie de movimientos peristálticos que llamamos ondas peristálticas secundarias, que tienen como finalidad que este ácido que regresó vaya nuevamente al estómago. En algunos pacientes que tienen una peristalsis disminuida, puede ser que no tengan un reflujo muy importante, pero el ácido se queda más tiempo en contacto con la mucosa, y eso me puede provocar
Sintomatología. Esta peristalsis cuando nosotros dormimos desaparece. Por eso la sintomatología en el paciente que tiene enfermedad por reflujo habitualmente es más frecuente en la noche, porque perdemos este mecanismo de defensa. Otro mecanismo importante es la producción de saliva. Todos los días producimos aproximadamente 2 litros. Buenas tardes. Es para mí un verdadero honor estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Agradezco profundamente a los organizadores del curso su invitación, muy en especial al doctor Abdo y al doctor Bernal, que siempre me tienen en consideración para estar con ustedes. El día de hoy, curiosamente, me toca hablar de un tema muy frecuente. Casi siempre, como decimos nosotros, nos ponen a bailar con la más fea, no sé por qué. Siempre me tocan temas muy extraños, pero hoy nos toca hablar de un tema extremadamente frecuente en gastroenterología, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágica, que junto con el intestino irritable, con la que comparte muchas de los aspectos, constituyen probablemente la causa más frecuente de consulta, al menos a nivel de gastroenterología, y una muy buena parte de la consulta del médico general. Obviamente hablar de todos los aspectos de enfermedad por reflujo es imposible en una hora, sin embargo voy a tratar de dar un panorama que les sea de utilidad a ustedes de qué hacer con un paciente que tiene manifestaciones de enfermedad por reflujo. Creo que esto es un complot. Ya ven, como alguien dijo por ahí, no me va a dar tiempo. Ya no me voy a quejar del tiempo porque luego dicen muchas cosas. Ok, entonces vamos a comenzar. La enfermedad por reflujo, abreviada como ERGE, que así la conocemos, es una de las enfermedades más comunes del aparato digestivo, probablemente solo superada por el intestino irritable. Sin embargo, comparte muchas de los aspectos de intestino irritable y muy frecuentemente se asocia incluso con intestino irritable. Se considera que hasta 1/3 de la población general consume antiácidos o algunos fármacos para disminuir la acidez, y la mayoría de las veces por automedicación. Si nosotros vamos a cualquiera de las casas de nuestros pacientes, seguramente que vamos a encontrar algún medicamento que disminuya la acidez y constituye uno de los productos que más se venden en el mercado libre. Se calcula, como decíamos, que aproximadamente el 75% de la consulta que nosotros damos en gastroenterología está dada por enfermedad por reflujo. De hecho, los gastroenterólogos todos los días le prendemos una veladora a esta enfermedad para que no se nos acabe y podamos seguir comiendo y viniendo con ustedes. El reflujo por sí mismo no es patológico. El reflujo es un evento habitual. Todos los días tenemos aproximadamente 40, 50 eventos de reflujo y ni cuenta nos damos. Hoy hemos tenido todos nosotros unos 20, 30 eventos de reflujo y no nos va a causar ninguna sintomatología ni ninguna alteración si este reflujo es de poca intensidad, de corta duración y sobre todo la concentración de lo que está refluyendo es bajo, y lo más importante, si tenemos mecanismos de defensa adecuados. Vamos a considerarlo entonces como una enfermedad cuando va a afectar la calidad de vida del paciente. Y de hecho la definición de enfermedad por reflujo está basada en el consenso de litros de saliva, entre 1 litro y 2 litros de saliva, y esta saliva, que tiene un pH alcalino, va a barrer como una cascada este ácido que está regresando y lo va a llevar nuevamente hasta el estómago. En los pacientes que tienen disminución de la producción de saliva, o bien cuando dormimos, que también disminuye mucho la producción de saliva, se pierde este mecanismo de defensa. Y luego tenemos el efecto de la gravedad. Cuando nosotros estamos de pie, el ácido se queda en este sitio. Y a menos, como decía un maestro mío, que sea un ácido cirquero, pues no va a subir contra la gravedad. Cuando nosotros nos acostamos, perdemos la gravedad y el ácido puede regresar. Esos son mecanismos de defensa muy importantes que, aunque tengamos reflujo, no nos va a condicionar ninguna sintomatología si estos mecanismos funcionan en forma adecuada. Pero el esfínter esofágico inferior está sujeto también a diferentes acciones por hormonas y por algunas otras sustancias. Aquí tenemos todas estas hormonas, ven ustedes, la gastrina, la motilina, bombecina, todas estas incrementan la presión del esfínter esofágico inferior. En cambio, estas que están aquí, sobre todo la colecistoquinina, es muy frecuente que disminuya la presión del esfínter esofágico inferior. Y eso explica por qué a veces algunos pacientes que tienen litiasis vesicular, donde la vesícula no funciona en forma adecuada, son pacientes que tienen niveles de colecistoquinina muy altos y también tienen enfermedad por reflujo. Cuando se opera la vesícula, los datos de enfermedad por reflujo van a desaparecer.
Y vean ustedes, estrógenos, progestágenos, también nos condicionan reflujo. Y eso explica por qué en las mujeres, además del aumento de la presión arterial, en donde considera que un paciente tiene enfermedad por reflujo cuando se desarrolla sintomatología, porque los contenidos del estómago regresan ya sea al esófago o a las vías aéreas superiores y ocasiona problemas al paciente, o bien lleva como consecuencia ciertas complicaciones que vamos a ver. En cuanto a la fisiopatología, esta es muy sencilla. Se produce por la incapacidad del esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo del contenido gástrico, tanto al esófago como a las vías aéreas. Normalmente debería ocurrir esto, sin embargo el reflujo se presenta y puede llegar no solo al esófago, sino a las vías aéreas, incluso a la boca. El esfínter esofágico inferior, recuerden ustedes, que se encuentra en esta zona, no es un verdadero esfínter, es simplemente una zona de mayor presión, que la función que tiene principalmente es evitar el reflujo de contenido, sobre todo líquido y también sólido, hacia las partes superiores. Y está influenciado por muy diferentes factores. Uno de los más importantes es el factor anatómico. El esófago es un tubo que está sometido a un cambio de presión. Por un lado, tenemos la presión del tórax, que es una presión negativa, y la presión del abdomen, que es una presión positiva. Si un tubo lo sometemos a este cambio de presión, se va a colapsar y se va a mantener cerrado. La presión normal del esfínter esofágico inferior es de 15 a 25 milímetros de mercurio en condiciones de reposo. Para que esto pueda funcionar, necesitamos tener un segmento del esófago dentro de la cavidad abdominal. Si todo el esófago está en el tórax, como ocurre en una hernia,